A veces pensamos que tenemos en las comisarías gente que disfruta con la violencia y en realidad, lo decía el periodista Javier Ortiz hace mucho tiempo, el torturador es una persona que cuando termina de hacer su trabajo llega a casa, besa a su hija, besa a su hijo y cena con su mujer. Hola, hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo va? Estamos aquí con el grandísimo Jonathan Martínez y Juanma. Buenas Hola. tardes y gracias por estar aquí. Racha León, buena tarde. Buena tarde. Nos hace mucha ilusión estar con Jonathan porque, bueno, yo le sigo desde hace mucho tiempo y coincidimos en el fax hace ya unos meses. Y nada, como tenía muchas ganas de tener un poco de charleta con él, que nos puede explicar como todas sus batallitas, toda su experiencia. Es un periodista buenísimo, seguidlo por Twitter. Es súper, súper guay, como muy crítico, especialista en... la zona especial norte, que ahora nos explicará lo que es, abuso policial, transición y un poco en sacar a la luz toda la mierda que está bajo las alfombras de este estado decadente y miserable que es el Estado español. Pues nada, Jonathan, gracias por estar y bueno, ¿qué tal? Siempre preguntamos qué tal, que cómo estás. Liado, ¿no? Bueno, un poco liado. No sé cómo corresponder las palabras bonitas que habéis dicho, pero yo también quería decir que agradezco mucho el curro que hacéis y además sois de esa gente que hace un curro silencioso y que de repente un día en tu teléfono móvil pues aparece algo que habéis grabado y que explica pedagógicamente cosas que son difíciles de explicar y eso tiene mucho mérito y además se agradece, ¿no? En este mundo donde nos quedamos en lo superficial, entrar a cuchillo a temas complicados y con esa profesionalidad, pues la verdad que es para aplaudirlo. Qué guay, muchas gracias. Y con la presentación, con la zona especial norte, estábamos hablando antes off the record, que a veces se me olvida que es algo que no es muy conocido, porque yo lo tengo ahí como una seña de identidad, pero la zona especial norte, para la gente que no lo sepa, es el nombre que le dio el gobierno de Felipe González en el año 83 a una realidad que no se atrevían a llamar Euskal Herria y que comprende al País Vasco y a Navarra. Y era además un plan en el que aplicaban técnicas de contrainsurgencia guerrillera copiadas de la CIA, de los métodos de la CIA en América Latina, donde se habla de guerra psicológica, de control de masas, de cómo disimular o practicar la tortura sin que sea problemático, cómo comprar a medios de comunicación y, en última instancia, cómo extender el miedo a ETA a toda la población. Digamos que es un momento clave en el que parece que todo el mundo es sospechoso de terrorismo. Y ahí está también el nombre del disco de Escorbuto, que se llama Zona Especial Norte, pues que habla un poco de eso, de cómo hemos vivido en una excepción un poco extraña hasta hace no tanto tiempo. Esto dices que estaba en documentos escritos, ¿no? O sea, que documentos oficiales del gobierno o de aparatos del Estado tenían esta denominación para la zona de Euskal Herria, que no se podía denominar así porque era contraproducente, ¿no? Y la llamaron de esta forma y era como un manual de contrainsurgencia muy chungo, ¿no? Por lo que explicas. Sí, sí, es un libro, un manual que se distribuyó en algunas comisarías, se explicó en algunos ámbitos y luego permaneció semisecreto, aunque algunos párrafos trascendieron. Y bueno, yo os invito a que busquéis en Google Plan CEN, con las siglas de Zona Especial Norte, y ahí podéis encontrar pues algunos artículos en los que hablan de cómo se aplica el control de masas y cómo se aplica esa guerra psicológica en una situación tan complicada como los años 80 en Euskal Herria, ¿no? Al final, lo que venía a decir la gente que protestaba en la calle contra el plan CEN era que todos pasábamos a ser sospechosos. Y no es casualidad que los GAL empezaran a actuar precisamente a la vez que entró en vigor el plan CEN. Pues gracias por la explicación, Jonathan. Nos ayuda mucho a contextualizar cómo, de dónde vienes y un poco por dónde va a ir la entrevista. Yo te quería preguntar, o te queríamos preguntar, por un poco lo más reciente, ¿no? Que fueron estas declaraciones de Villarejo, del comisario Villarejo, uno de los mayores exponentes de las cloacas del Estado y de la guerra sucia de este, que está como ahora acusado de mogollón de causas y que, bueno, hizo unas declaraciones muy preocupantes que de hecho es bastante flipante también que no hayan desatado como un escándalo nacional, que se hable en todos los medios y todo el rato 24 horas y que no se haya como
Sí, ha habido una respuesta fuerte de la sociedad civil al respecto, ¿no? Exigido como investigación y justicia por lo que explicó, porque al final explicó que hay una especie de unidad PI, ¿no? Que se dedica a desaparecer personas. Que claro, igual al resto del Estado español o las personas que viven fuera de la zona especial norte o de Euskal Herria, esto les sorprende. Aquí en Cataluña desde hace unos años ya no sorprende tanto y en Euskal Herria, ¿no? En el País Vasco, supongo que sorprendió mucho menos, ¿no? Escuchar esto, ¿o qué? Yo creo que las declaraciones de Villarejo actúan de la misma manera que las películas de Torrente. Son capaces de instalarnos en el subconsciente mensajes racistas, xenófobos y machistas con el caparazón del humor, que cuando nos queremos dar cuenta nos estamos riendo de auténticas barbaridades. Y lo que ocurrió con Villarejo era eso, que su puesta en escena era tan grotesca que se nos olvidaba todo lo que hay debajo, que es un inspector que desde el propio franquismo actúa en los servicios secretos, que ha conocido las cloacas del Estado, que desde mi punto de vista las cloacas son cada vez más la superficie y menos una zona subterránea, y que ha dicho auténticas barbaridades que nos deberían escandalizar y que sin embargo parece que no escandalizan a nadie. Uno, por ejemplo, esa cuestión que planteaba Gabriel Rufián, que es la preocupante mortalidad de los testigos de la trama Gürtel. Y otra cuestión que también debería alarmarnos es pues cómo ha hecho apología del terrorismo en la sede parlamentaria. A mí la palabra terrorismo no me gusta porque es una palabra que está contaminada por el discurso dominante, pero bueno, ya que le llaman terrorismo al terrorismo de Estado, el propio Villarejo dijo que le hubiera gustado participar en la desaparición de Naparra y Pertur. Bueno, Pertur era un miembro de los comandos autónomos anticapitalistas, su cuerpo desapareció completamente. Si podéis ver un documental que se llama Historia de un volante, ahí conoceréis su historia. Y Pertur era un miembro de político-militar, de la ETA político-militar en aquel momento, que era una organización, por cierto, que estaba infiltrada por el Lobo en el franquismo. Siempre se habló del Lobo como un héroe de la democracia y sin embargo era alguien que estaba infiltrado en una estructura antifranquista y no en ETA militar, que es la que continuó la actividad armada, sino ETA político-militar, que es la que lo dejó. Y bueno, ahí tenemos a Villarejo diciendo que probablemente le hubiera gustado participar en algo que sabía que sus compañeros hacían. Lo sabíamos todos, pero escucharlo en horario de máxima audiencia no sé si nos preocupa o nos reconforta. Qué fuerte. Pues también esto. Muchas gracias por explicarlo. Esto fue a raíz de una pregunta, ¿no? De Jon Iñarritu y Oscar Matute, que contestó esto, ¿no? Que le hubiera gustado participar. Y bueno, como también muy fuerte, como el desparpajo en el que lo dice. Y me parece muy guay el símil que haces, ¿no? Con lo de Torrente, con las películas de Torrente, que al final te revisten de una naturalidad cosas que son auténticas atrocidades y te ponen alguna tontería por ahí para reírte, ¿no? Y como lo de las hormonas del rey, ¿no? Para bajarle la libido y distraen un poco del escándalo, de toda la mierda que te están reconociendo en una comparecencia ante los representantes del pueblo, ¿no? Los congresistas, que pasó, ¿no? Y que pasaba. Y por último también había esta otra cosa, o también comentó lo del control de togas, ¿no? Que Villarejo explicaba que había como un documento del que ahora no me acuerdo el nombre. ¿Tú te acuerdas, Juanma o Jonathan? El... ¿El PI? No, no, Sí, no la unidad PI, pero era el documento... Ah, Alejandro. Esto, Jano. el archivo Jano Archivo este. Jano. Que había como informes sobre varias personas importantes del Estado y que se usaba, ¿no? Para extorsionar o coaccionar a jueces para que hicieran o para que fallaran de la forma en que al Estado profundo, ¿no? Al Estado dentro del Estado le gusta que lo hagan, ¿no? También como fueron declaraciones muy, muy explícitas y una completa anomalía democrática y no se ha dado muchas vueltas al respecto. es curioso porque llama mucho la atención la idea de extorsionar a los jueces para que dicten determinadas sentencias. Pero yo creo que el problema que tiene el Estado español es mucho más profundo. Es que no hace falta extorsionarlos para que dicten sentencias que van contra la naturaleza de la propia democracia, porque no existe y no ha existido nunca la separación de poderes, no existe ni ha existido nunca desde que el franquismo dejó de ser franquismo para convertirse en posfranquismo. Es decir, cuando el franquismo mutó a esto que ahora llamamos democracia, todas las estructuras fundamentales que tienen que ver con el poder económico, que tienen que ver con el poder judicial, que tienen que ver con el poder mediático, permanecieron intactas. Y la democracia se ha convertido en una especie
de teatro donde el pueblo está llamado a revalidar decisiones que ya han sido tomadas a puerta cerrada en los despachos de las élites. Yo creo que ese es el drama, ya no solamente de la actual democracia española, sino de las democracias capitalistas que siguen estando, como hemos visto después de la crisis del 2008, con las medidas de austeridad, pues siguen estando las democracias en manos de una oligarquía, de un grupo muy reducido de personas que son quienes deciden, a fin de cuentas, los designios de los países y de las personas. De poco vale un referéndum en Grecia o que alguien elija a Alberto Rodríguez en un Congreso de los Diputados cuando vienen sectores que no ha votado nadie y que deciden cómo se hacen las cosas y por qué. Ya que hablas de lo de Alberto Rodríguez, queremos hablar del caso, ¿no? Y leemos un tuit que tú hacías antes de ayer, ¿no? El día 22, hace 4 días, que es este. Un policía miente, un juez condena y una diputada expulsa. Igual un policía revoca lo que el pueblo ha elegido en una urna. Policracia. ¿Cómo ves este caso? ¿Qué te transmite y cómo lo ves? ¿Qué opinas? Bueno, para empezar con lo que decías de la represión contra acciones disidentes, ya no es contra acciones, ¿no? Si cualquiera dijera lo que dijo el otro día Villarejo en sede parlamentaria, pues probablemente tendría mañana la bota de un juez pidiéndole explicaciones por un chiste o por un comentario, que es lo que está pasando. Y tenemos casos de sobra de personas que por sus escritos se han tenido que ver las caras con la justicia. Y esta es la dureza y la crudeza de nuestro día a día. Pero con respecto a Alberto Rodríguez, bueno, como siempre, a mí no me gusta nunca decir te lo dije, al contrario, me gusta que la gente sea bienvenida a darse cuenta de qué es lo que ha ocurrido en los últimos años en esta democracia. O sea, el caso de Alberto Rodríguez es denunciable, pero no es el primero y no es el último. Seguramente no va a ser el último. Y no es la primera persona que ha sido condenada por un testimonio policial, exclusivamente por un testimonio policial, pero es que además hay otros casos de inhabilitaciones, como la de Torra, como la de Otegi o varios políticos catalanes. Y también quería decir una cosa de la que muchas veces no se habla. ¿Cuántas personas, al menos en el País Vasco, han sido detenidas con la única prueba de un atestado policial o de una confesión firmada en una comisaría? Es decir, ha sido tan habitual que la policía extraiga autoinculpaciones en el espacio opaco de la incomunicación y que después esas personas... Perdona, esto es un eufemismo para decir bajo torturas, ¿no? Firmadas en comisaría. Cuando yo digo bueno, incomunicación es ese momento en el que el Estado te hace desaparecer. Para mí, cuando un Estado defiende la incomunicación de los detenidos, desaparece la presunción de inocencia. El Estado es presuntamente culpable de todo lo que le pase a un detenido, porque no se someten a los protocolos de prevención de la tortura, porque no nos permiten ver qué está ocurriendo ahí. Bueno, cuando una persona la haces desaparecer 5 días y el último día, demacrado completamente delante del juez, te enseña una hoja donde dice que ha cometido no sé cuántos delitos, cuando esa persona después delante del juez niega lo que ha firmado en una comisaría, ahí hay una extraña discrepancia. Bueno, la justicia española se ha guiado por lo que aparecía firmado en la comisaría más que por lo que ha dicho después delante de la justicia. Hasta recientemente. En 2014, la Audiencia Nacional hace algo que es excepcional y es que en un juicio, en un macrojuicio, absuelve a 40 jóvenes independentistas vascos porque dice que todas las pruebas que había contra ellos, pancartas, bolígrafos y pegatinas, no eran una prueba suficiente para condenarlos por terrorismo. Pero además lanza un pequeño recado al juez instructor, que era Fernando Grande Marlasca, y le pregunta si no le parece sospechoso que esos jóvenes que han defendido su inocencia en los tribunales se hayan autoinculpado en la comisaría. Si no cree que se ha proporcionado un espacio inquisitivo, dice literalmente, para extraer autoinculpaciones falsas. Claro, Marlaska flipando, ¿no? Porque nunca él le habían venido, ¿no? Testigos a declarar, siendo juez instructor, hechos un Cristo, y él no había visto nada raro. Entonces, que le lancen esa puya le debió sorprender, ¿no? En este caso. Hay un dibujante del Gara que estuvo muchos años haciendo unas viñetas muy mordaces, se llama Tasio, y Tasio dibujó en cierta ocasión una viñeta en la que aparecía la puerta de una celda
de la que salían gritos. Y al lado aparecía Grande Marlaska tapándose los oídos y silbando. Bueno, yo conozco un detenido que pasó, después de haber sido torturado en la comisaría, delante del juez Fernando Grande Marlaska, y en su despacho, este hombre tenía esa viñeta en un portarretratos. Wow. Entonces, este Hostia. chaval lo primero que dice, da igual lo que yo le diga a Fernando Grande Marlaska, este hombre ha puesto esta viñeta aquí delante para que yo la vea y sepa que todo lo que le cuente le va a entrar por un oído y le va a salir por el otro. Wow. O sea, qué desvergüenza y qué... O sea, no sé cómo... Qué sentimiento de impunidad también. Sí, sí, qué sangre fría, ¿no? También. Bueno, ha sido muy habitual. Yo creo que las condenas de Estrasburgo contra España no pueden demostrar que ha existido tortura, porque la virtud de la incomunicación es precisamente que no se puede demostrar que te han torturado. Los casos en los que se ha demostrado la tortura ha sido porque excepcionalmente se les ha ido la mano y ha aparecido una persona flotando en un río, como el caso de Miquel Zabalza, o porque ha tenido que intervenir médicos ajenos a la institución, porque los médicos forenses que han participado de las detenciones generalmente han sido parte de esa cadena de encubrimientos. Entonces es muy difícil descubrir si ha habido tortura o no. Pero lo que ha dicho Estrasburgo una y otra vez es que no se ha prestado ninguna diligencia en investigar las torturas, que los detenidos salían explicando tratos atroces en las comisarías y, sin embargo, pues parece que los jueces y instructores tenían la costumbre de mirar siempre para otro lado. Porque la tortura, no nos engañemos, no ha sido una excepción, sino una técnica. Cuando se convierte la violencia en una forma de extraer información o extraer autoinculpaciones falsas, pues puedes comprender cómo funciona un Estado en sus galerías subterráneas. Claro, no sé si entrar mucho en el tema, ya que de algún modo pues hemos llegado aquí, pero una vez también, bueno, una persona me contaba que, bueno, que hablamos de torturas, ¿no? Y casi que como la palabra la usamos como muy a la ligera, como que banaliza un poco el hecho en sí, ¿no? Como que hablamos de torturas, pero no sabemos lo que realmente supone eso. Y lo que supone eso es una violencia, un sufrimiento y bueno, sí, una ultraviolencia sostenida durante mucho tiempo, incertidumbre, que es muy fuerte. A mí, bueno, se habla como de violaciones, ¿no? En estas incomunicaciones se habla de personas que escuchan gritos, como también la manipulación psicológica. A mí me han explicado alguna vez que es también muy fuerte, ¿no? En estos espacios que te dicen que a la celda de al lado está pues tu pareja o tu amigo, que la están violando, se escuchan gritos, que ya han tirado uno por la ventana, que ahora el siguiente serás tú, ¿no? Como este rollo de hablar de torturas sin muchas veces saber lo que realmente supone la palabra. Bueno, es una palabra que puede englobar muchas situaciones, y eso es su virtud y su defecto. Bueno, es una palabra que puede englobar muchas situaciones, y eso es su virtud y su defecto. Cuando hablamos de tortura, a veces puede ser solo, y lo pongo entre comillas, tortura psicológica, en la que, por ejemplo, yo conozco una persona a la que detuvieron, lo encerraron 5 días en una celda de aislamiento, y lo primero que me dijeron sus amigos es: no le han pegado. Y eso para ellos era como una tranquilidad. Claro, luego supimos que le habían puesto una pistola en la sien. Efectivamente, no le habían pegado. Luego le enseñaron el retrato de Josu Muguruza, que fue asesinado por la extrema derecha, un parlamentario de Ribatasuna. Le enseñaron le enseñaron el retrato de Josu Muguruza y le dijeron que se lo iban a partir en la cabeza. No le pegaron, pero no sé si quiero saber qué es lo que pasó en esos 5 días. Y dentro de esa palabra caben todas las experiencias y cada persona las vive de una manera diferente. Pero hay algo que es habitual. Por ejemplo, la tortura simultánea permite que los gritos de uno difundan el pavor hacia otros detenidos. Eso es una constante que hemos escuchado siempre. Luego hay otra cuestión que se ha aplicado siempre, que es la asfixia. La asfixia se aplicaba antes con unos métodos que eran propios de América Latina, que era el submarino, donde se coge la cabeza de una persona y se la mete debajo del agua, hasta que, cuando ocurrió la muerte de Miquel Zabalza, se dieron cuenta de que era peligroso, de que ellos en realidad no querían matar a una persona, sino que querían anularla durante un tiempo. Y entonces empezaron a aplicar la bolsa, que no deja marcas y que hace el mismo efecto. Entonces, una bolsa quiere decir
privar a una persona de oxígeno, de manera que el corazón empieza a volverse loco, intentando buscar la manera de respirar, se pierde el conocimiento, y eso, hecho una y otra vez de forma continua, pues doblega a cualquier persona. Es una técnica, como digo, no es ni siquiera sadismo. A veces pensamos que tenemos en las comisarías gente que disfruta con la violencia y en realidad, lo decía el periodista Javier Ortiz hace mucho tiempo, el torturador es una persona que cuando termina de hacer su trabajo llega a casa, besa a su hija, besa a su hijo y cena con su mujer. Y ese es el problema, que estamos ante algo que está regulado y mecanizado. Bueno, volviendo al caso de Alberto Rodríguez, solo un poco esto, ¿no? Que al final los métodos de represión están para todo el mundo, ¿no? Y que igual había como personas que se pensaban que no, que era solo, bueno, o igual en Euskal Herria sabíais o lo habíais sufrido mucho en la propia piel, y en el resto del estado pues no se conocía, y ahora estamos viendo que estos mecanismos pueden aplicarse a cualquier persona en cualquier lugar del estado, siempre que molesten un poco al establishment que comentamos, y que no hay nadie de algún modo que esté a salvo si se enfrenta a como a estos herederos, ¿no?, de este régimen del 78. Y con lo de Alberto Rodríguez, es que es lo mismo que que vosotros debéis pensar, los vascos muchas veces, y que también desde el movimiento como anarquista y así, también se sabe mucho que hay montajes policiales y hay muchas veces que la justicia condena única y exclusivamente con la declaración de la policía, y esto es una prueba concluyente para sentenciar a una persona a pasar años en la cárcel, ¿no? Evidentemente es una anomalía y es un proceso sin garantías, ¿no?, judicial, pero se está dando, y ahora con Alberto Rodríguez se ha visto que la condena es exclusivamente por una versión policial, que de hecho los vídeos desmienten o al menos ponen en seria duda, pero aún así se tira para adelante con todo el efecto dominó de consecuencias, ¿no?, que además tiene, que es erosionar el gobierno, crear aquí una fisura, echarlo a él del Congreso. Y bueno, vemos como estos poderes siguen actuando y de forma y con herramientas que son potentes y que, bueno, que han provocado, sin ir más lejos, una fisura en el gobierno, ¿no? Bueno, con respecto a la represión, yo quiero decir que los capítulos históricos de represión generalizada son muy extraños. Fue Santi Albarrico el que acuñó el término de la pedagogía del millón de muertos. Decía que en muchos países, cuando era necesario, se aplicaba un genocidio, morían 1 millón de personas y empezábamos de nuevo, sobre unos mimbres nuevos, que es lo que pasó en la Guerra Civil, que es lo que ha pasado en Guatemala, que es lo que ha pasado en muchos otros países de América Latina con la Operación Cóndor. Pero lo habitual es una represión de baja intensidad y una represión muy focalizada. ¿Eso qué quiere decir? Que en estos últimos 40 años ha sido perfectamente posible vivir en el País Vasco y solamente conocer los atentados de ETA, pero no haber visto jamás en tu vida una persona torturada. Sí, es cierto que puedes ir caminando por la calle en los años 80 y vas a ver una imagen de Lassa y otra imagen de Zabala, que a lo mejor no te dicen nada. Es cierto que vas a ver una manifestación, que a lo mejor la miras con desconfianza o con recelo, pero puedes pasar perfectamente 40 años sin conocer qué es lo que ha pasado en la oscuridad de una comisaría. Hasta que un día te sientas delante de una persona que te cuenta en primera persona cómo es vivir o atravesar un episodio de tortura. ¿Con esto qué quiero decir? Que también en el Estado español la realidad más normal es pensar que la represión a ti no te toca, porque tú vives tu vida cotidiana, te levantas, vas a trabajar, haces tus cosas y la policía no te ha hecho nada. Claro, probablemente si no militas, si no eres activista, si no sobresales, si no estás en la calle, las posibilidades de que te pase algo son muy pequeñas. Por eso la represión siempre es con cuentagotas, ejemplar y se aplica de forma muy sutil. Y eso es una de las fortalezas que tiene el Estado, precisamente, que no necesita hacer grandes exhibiciones de violencia porque lo puede hacer a puerta cerrada y solamente con las personas que están más comprometidas o que son primera punta de lanza. Y yo creo que eso es una de las cuestiones que tenemos que empezar a ver cómo romper esa barrera mediática y explicarle a todo el mundo que cualquiera puede ser víctima de una forma de represión y que aunque no fuera víctima de una forma de represión,
vivir en una democracia que actúa de esta manera. Seguimos hablando de este tema. Y para desarrollarlo, leo un tuit que hiciste también el 22 de octubre, que es este que te comentaba antes, que decías: la Fiscalía le retiró la acusación después de haberle hecho comerse 1 año y medio de prisión por la cara. Los medios de comunicación han seguido llamándolo terrorista. Que es el caso que me comentabas antes de un conocido tuyo. Sí, Vale, es Ikoitz Arrese. vale. Es una detención que se practicó en octubre de 2010 y él recordaba por primera vez en público. Él ha costado 10 años explicar cómo fue su paso por las comisarías. Es cierto que cuando pasas por una comisaría normalmente existe un protocolo para dejar testimonio de lo que te ha pasado, para que no se olvide después, pero es la primera vez que yo le oigo contarlo en público y he querido respetar que él no lo haya hecho. Y es un caso que conozco bien porque en 2010, bueno, estábamos en pleno proceso de paz o de desarme y disolución de ETA. Ya desde hacía mucho tiempo el gobierno español sabía que iba a haber ese desarme y esa disolución de ETA. Y en aquel momento Rubalcaba, que era el que estaba ya al mando del gobierno, Zapatero estaba completamente arrinconado, decide atribuirse los méritos del fin de ETA. Y como no puede atribuirse los méritos por medio de la negociación y el diálogo, porque el diálogo fracasó en 2006, decide emprender una serie de redadas contra militantes políticos o activistas sociales para que después los medios de comunicación digan que se han detenido a miembros de ETA. De esta manera, parece que el gobierno está acabando poco a poco con ETA, cuando en realidad ETA se estaba disolviendo y desarmando por voluntad propia. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que después, en 2014, 2015, empiezan a llegar los juicios, llegan las absoluciones y los jueces ven que se han practicado redadas sin ningún tipo de fundamento, de forma completamente aleatoria, con listas negras. Cuando digo listas negras quiero decir que existían, y supongo que siguen existiendo, nombres de personas en listas, y en el momento que era necesario practicar una redada, se elegían prácticamente al azar qué personas de esa lista iban a ser detenidas. Esto es una redada donde Rubalcaba dijo que se había detenido a la expresión que le encanta a los medios de la derecha, que es los cachorros de ETA. Bueno, los cachorros de ETA en 2014 no eran cachorros de ETA, los tribunales dijeron que no existía ninguna prueba para condenarlos, pero la difamación no solamente se mantuvo en 2010, sino que hasta hace poco tiempo varios medios de comunicación han seguido llamándole a Ikoitz Arrese miembro de ETA. Y seguirán llamándoselo en el futuro porque no rectificar sale gratis. Fue una redada contra 22 personas, algunas consiguieron escapar, y sin embargo los medios de comunicación publicaron los nombres como si estuvieran ya detenidas. Y eso llamaba a una reflexión. Quería decir, quedó al descubierto, que los medios de comunicación, algunos medios de comunicación, y esto lo explica Chomsky en un libro que ocurre también en Estados Unidos, se reúnen con el ministro de Interior, y el ministro de Interior les da los nombres de las personas que van a detener el día antes. Hasta el punto que hemos visto que los periodistas a veces han llegado a un domicilio donde se va a practicar una detención Antes. y las personas que viven en el domicilio, al ver que hay fotógrafos debajo de su casa, se han escapado. Hostia. Wow. Y eso pasó en esta redada de 2010 y nunca se habla. Pero es verdad. Dice, detenidos 22 personas. Es mentira. 8 no fueron detenidas. Sin embargo, se publicó que habían sido detenidas. Porque ya Joder. tenían el texto escrito, ¿no? Prácticamente. Exacto. Por el chat nos preguntan si hay listas negras hoy en día en Cataluña y en Euskal Herria. Este mismo seguidor, que es P. Egozque Fan. ¿Tú qué contestarías a esta pregunta, Jonathan? Yo creo que si han existido listas negras, ¿por qué van a dejar de existir? Es decir, en toda Europa cada vez más existen ficheros extraoficiales donde se tiene constancia de quién milita y quién asiste a una manifestación y quién... Es decir, yo he visto informes policiales en los que de repente una persona que no tiene ningún tipo de militancia aparece fichada como que ha asistido a una manifestación. ¿Por qué? Pues porque de repente un día estás en una huelga general y te encuentras que la policía está con una cámara grabando a la gente que pone pancartas, a la gente que pasea. Entonces, pues... En los desahucios también lo hacen ahora mucho. Sí, ha sido una práctica que bueno, se popularizó con la expansión de la tecnología y entonces te das cuenta de que es normal. Para ellos la forma más fácil de tener un
controlada la población es tener un fichero donde saben cada uno de qué pie cojea, si es peligroso o no es peligroso. Nos llama la atención porque parece una cosa de la época franquista. Había un señor que había sido militante antifranquista y descubrió con mucho regocijo como el franquismo le tenía catalogado como separatista y rojo sentimental. Entonces, algo que parecía como muy divertido, pues en realidad no dista tanto de la realidad de nuestros días, donde es muy posible que aparezca Cuello Largo, colectivo de gente que invita a peligrosos terroristas vascos. Cuidado, chat, que os ponen en la lista. Lo que pasa es que nosotros hacemos las cosas en público, la verdad. Es muy fácil decir, no tenemos nada que esconder. Bueno, si tengo Instagram y no lo utilizo mucho, como dices, porque tengo que esconder los platos que cocino, ¿no? Yo creo que veo que la gente publica fotografías de lo que come y yo creo que lo que yo como no se puede publicar. Eso sí quiero tenerlo escondido. También quiero decir que yo no soy especialista en abusos policiales. Ahí tenemos a gente como Miquel Ramos. Mi especialidad es el cine, lo que pasa es que nunca nadie me pregunta por películas, pero bueno. Hostia, lo tendremos en cuenta para la siguiente vez que te traigamos. Pues mira, justo en el chat, Gato Miley ha recomendado la película Agenda Oculta, de Ken Loach. Pues que Loach vale para un roto y para un descosido. Además es tan buena persona como buen cineasta. ¿Quieres comentar algo de la película? ¿La has visto? No, hace poco estuve viendo la última película de Ken Loach, que ahora no me acuerdo ni cómo se llama, donde habla precisamente de los repartidores, de la economía uberizada, y es increíble como la sensibilidad que tiene y cómo actualiza el neorrealismo italiano, ¿no? Ves El ladrón de bicicletas y ves sus películas y están hechas de la misma madera. Es muy bueno. Qué guay. Pues buen apunte. Iba a leer el hilo del compañero este que comentabas. Dice en el hilo Ikoitz Arresiautegui: a 11 años ya, desde que policías armados entraron en mi casa, me detuvieran, me incomunicaron, me torturaran y me encarcelaran. Este hilo es también parte del relato de Euskal Herria. Dice: la gran mayoría de los medios mintieron, manipularon e hicieron un daño que a día de hoy siguen sin admitir ni reparar. Me esposaron y empezó el registro en casa. Uno de ellos me dijo: tú ya sabes cómo funciona esto, ahora viene lo mejor. Me metieron en un coche y me llevaron a la comisaría de Indauchu. En un momento levanté la cabeza sin querer. Me dieron el primer tortazo y me avisaron: así funciona esto, mira para abajo. Se hacían llamar el equipo Pitbull y me dijeron que iban a pasar 5 días conmigo. Añadieron que ellos no bajan a Madrid en balde. ¿Y sigue? No, creo que no sigue. O igual está roto el hilo o algo. Pero bueno, como para contextualizar un poco también el caso que explicaba Jonathan. ¿Quieres añadir algo más de esto o tiramos? Sí, un par de cuestiones. Yo estuve con Ikoitz una semana antes de que lo detuvieran en el Parlamento Europeo, porque habíamos oído que se estaba gestando una redada. Él no sabía que iba a ser contra él. Pensábamos que contra otros jóvenes. Fuimos y llamamos a varios grupos del Parlamento Europeo, nos atendieron muy pocos. Algún día, bueno, de hecho nos reunimos con Oriol Junqueras, entre otras personas, pero fueron muy pocos los que se dignaron a reunirse con nosotros y de hecho era llamativo que entre el 5 o 6 europarlamentarios que pudimos ver, una persona era palestina. Y eso me decía mucho de que en Europa la gente también vive un poco en babia y no se podía creer que eso fuera posible. Y sin embargo, una semana después ocurrió. Total. Por mi parte, nada más, y era un poco todo esto lo que queríamos comentar. Muchas gracias, Jonathan, por todo lo que nos has explicado. Ha sido como súper guay. Además, ya te digo, como lo explicas con la claridad y el rigor, y súper guay escucharte. No sé si, Juanma, quieres añadir algo más o vamos ya chapando. Nada, también que muchas gracias, que la verdad es que es eso, que esto podría durar 3 horas y aquí seguiríamos escuchando todo lo que tienes que decir, que eso, que hables con la claridad súper guay y que tenemos pendiente la charleta de películas. Gracias a vosotros. La próxima, si queréis, con unas cervezas. Genial. Gracias de nuevo, gracias a todos los que habéis estado por el chat, por las aportaciones que habéis hecho, los comentarios y también como informaciones que también nos ayudan mucho y que aportan, ¿no?, a lo que estamos hablando. Nos vemos a la próxima y muchas gracias, Jonathan, sobre todo, que ha sido súper interesante todo lo que nos has dicho y un placer conocerte un poco más. Mucho gusto, de corazón. Gracias por todo. Igual, cuídate mucho. Chao, agur.
Chao, chao.